El presidente de Bolivia, Luis Arce, sin duda alguna representa una gran esperanza para toda Latinoamérica, como en su momento también lo significó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hoy Bolivia se pone en la atención de toda Latinoamérica y desde luego también en el plano internacional debido a que después de este gran escándalo internacional en el que participó la Organización de Estados Americanos, se pudo comprobar que Evo Morales realmente no cometió ningún fraude electoral. El fallo, el fracaso de Yanine Áñez realmente decepcionó a todos. Y así de la mano de Áñez perdió Estados Unidos, la Unión Europea, sus aliados y todos se vieron rebasados por todo ese respaldo popular que recibió Luis Arce como aspirante a la presidencia de Bolivia, pero desde luego también al propio Evo Morales. Esto es muy interesante y te tienes que quedar a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este viernes 25 de diciembre del 2020. De antemano, espero que hayas pasado una muy buena noche en toda la extensión de la palabra y con aquellos seres queridos, familiares, amigos. De verdad, de todo corazón, espero que la hayas pasado muy bien. Y bueno, déjame informarte de esto que se está generando y que tiene la atención en América Latina. Y no es para menos. Resulta que el fracaso de Yanine Áñez prácticamente dejó muy mal parados a todos los que se consideraban sus aliados. Estados Unidos, la Unión Europea, los aliados políticos en Bolivia quedaron prácticamente evidenciados, todos perdieron contra esta dupla Evo Arce y el movimiento al socialismo IPSP se levantó triunfante. A un año, estamos hablando prácticamente a un año de ese golpe de Estado que se orquestó en contra de Evo Morales. Hay desde luego algunas opiniones que vale la pena traer a colación, te las quiero presentar, pero me gustaría que pues también hicieras el ejercicio reflexivo, que nos dieras tu punto de vista, tu opinión sobre esto que en lo personal me parece muy interesante. Y vamos a comenzar con esto. El año de la fallida restauración oligárquica en Bolivia. Bolivia pasó gran parte de 2020 gobernada por una presidenta de facto, Yanine Áñez, que naufragó entre pandemia, corrupción e improvisación y no logró su objetivo político central, poner fin al movimiento socialismo y su proceso de cambio iniciado en 2006. Misión cumplida, dijo la ex parlamentaria derechista al concluir el 7 de noviembre su complicada presidencia transitoria, impuesta por 3 meses en noviembre del año anterior, tras el derrocamiento de Evo Morales y que terminó durando un año. En las semanas siguientes a su partida a la Amazonía boliviana, en una suerte de retiro político, Áñez se afanó en defender su gestión y rechazar múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos y corrupción. Pero sus detractores, y tal vez la mayoría boliviana que la forzó a renunciar a su candidatura presidencial, la podrían recordar más como la gobernante que no pudo destruir el legado de Morales, ni eliminar a su partido el MAS, ni a sus transformaciones políticas, sociales y económicas. Áñez nunca había asomado como líder. Era senadora por una región de poco peso político y fue puesta en la presidencia por los poderes conservadores que echaron a Morales, pero fracasó tanto en la gestión como en el propósito anti-Evo. Así es como lo refiere el historiador Remberto Calizaya de la Universidad Indígena Tupac Katari. El especialista agregó que los fracasos económicos y la corrupción han sido demasiado frecuentes en Bolivia como para destacar a un gobierno y que en cambio el último gobierno transitorio sí puede terminar destacando como el que no pudo eliminar histórica y políticamente a un gran rival. Al autoproclamarse, la abogada de entonces 52 años dejó claro que no llegaba al centro del poder solo para conducir una transición hacia un nuevo régimen democrático. Así lo dijo. Mientras yo esté, el MAS no volverá al gobierno y Evo Morales. Y si regresa, será para rendir cuentas e ir a la cárcel. Prometió entonces Áñez en los primeros días al mando, en lo que sería la bandera de su candidatura presidencial lanzada el 24 de enero de 2020,
con la que rompía la promesa de ser solo gobernante de transición por 3 meses. La elección del antiguo Palacio de Gobierno como oficina en vez de la Casa Grande del Pueblo, construida por Morales, marcó su ruptura con el pasado inmediato del MAS. A lo largo de su gestión, en otro gesto contrario al ciclo de gobiernos masistas, Áñez levantó una Biblia como símbolo de mando, violando la definición de Bolivia como Estado laico establecida en la Constitución promulgada 10 años antes por el líder indígena. La presidenta dejó de referirse a Bolivia como el Estado plurinacional surgido del proceso de cambio para volver a llamarla República, en desafío a la inclusión de las mayorías indígenas que caracterizó a los 3 gobiernos de Morales. Luego borró de la bandera presidencial la multicolor bandera indígena huipala y agregó en los escenarios de actos oficiales una nueva bandera blanca en la que estampó la imagen del patujú, flor amazónica que también es símbolo patrio. Más allá de lo simbólico, Áñez hizo de la transición un intento de cambiar cuando le fue posible en el país tras la salida de Morales, desde la política a la economía, pasando por la cultura, las relaciones internacionales y otros aspectos. En lo político, a partir de su tesis de que no llegó al poder por un golpe de Estado, sino vía sucesión constitucional, y que Morales no fue forzado a renunciar y salir al exilio, sino que huyó para no rendir cuentas, Áñez desató una feroz persecución contra el indígena derrocado, con más de una decena de juicios por delito de sedición y fraude electoral hasta pedofilia. El entorno de Morales, incluidos ministros, otros funcionarios y dirigentes sindicales y sociales de todo rango, sufrieron también la persecución con juicios, detenciones y frecuentes amenazas. En lo económico, Áñez proclamó que la bonanza de los tiempos de Morales, con las tasas de crecimiento más altas de la región, fue en realidad un engaño que dejó al país sumido en crisis, justificando con ello las dificultades del gobierno transitorio para combatir a la pandemia del COVID-19. Sonados escándalos de corrupción en compra de respiradores y otros equipos médicos para enfrentar la pandemia, así como otros en la administración de las empresas estatales de petróleo, aviación y telecomunicaciones, complicaron su gestión. En lo social, denunció la falta de inversiones en salud, aunque terminó inaugurando con su nombre varios de los más de 50 hospitales casi listos que había dejado el anterior gobierno. Áñez clausuró a media gestión el año escolar 2020 como derivación de la crisis sanitaria y cerró el Ministerio de Culturas, uno de los pilares de la descolonización propugnada por el MAS. Pero probablemente es en el ámbito internacional en el cual hizo los cambios más llamativos. Congeló las relaciones con Rusia, China, Irán y Cuba. Reconoció al también autoproclamado Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Nombró sin reciprocidad un embajador en Washington. Restableció relaciones con Israel y alineó a Bolivia con el Grupo de Lima, integrado en su mayoría por gobiernos conservadores de la región. Al concluir su gestión, Áñez veía cómo las elecciones que logró posponer varias veces daban finalmente paso a una arrolladora victoria del MAS, con más votos que en los comicios anulados el año pasado. La presidenta transitoria no pudo ni culminar la campaña electoral como candidata. Carente de apoyo, renunció un mes antes de la votación, mientras Morales es todo, menos un muerto político, en parte porque Áñez y sus aliados se ocuparon de mantenerlo presente casi a diario en sus discursos, llamándolo tirano, narcodictador, pedófilo, asesino y hasta bestia humana. Así, la gestión presidida por Áñez terminó siendo el tránsito entre el derrocado gobierno masista de Morales y el nuevo gobierno masista de Arce. Y Bolivia pasó del intento de restauración oligárquica de un año antes a un fin de 2020 con renovada vigencia del proceso de cambio de sello socialista comunitario, tras 12 meses de interrupción más que de transición. El MAS y sus movimientos sociales aliados, que han recuperado tanto las calles como los espacios formales de poder político y económico, declaran fracasado el intento de reposición de un modelo neoliberal y reponen la economía regida por el Estado para volver al crecimiento. En cambio, Áñez y los demás líderes de la transición conservadora esperan el avance de investigaciones y eventuales juicios por delitos políticos, económicos y contra derechos humanos, e incluso algunos ya se han fugado al extranjero. Y es así como está este panorama, muy breve, pero resulta muy significativa esta síntesis histórica. El fallo de Yanine Áñez, que prácticamente dejó en evidencia a todos los que
se propusieron acabar con Evo Morales y ahí, entre sus pies, se llevó a Estados Unidos, a la Unión Europea y a todos sus aliados políticos conservadores. Perdieron todos ellos frente a esta estupenda, extraordinaria dupla Evo Arce. Hoy Luis es el que encabeza la presidencia de Bolivia y sin duda hay una esperanza renovadora en que este hermano país suramericano caminará hacia mejores escenarios. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.